Hola, hola, ¿qué tal? Mirad, hoy nuestro truco va de velas. Una vela cualquiera. Yo tenía esta, que son de las pequeñitas. Esta tiene olorcito, muy agradable para mí. Vainilla. La sacamos de su formita, de su base de aluminio. Y esto es un truco que viene del tiempo de nuestras abuelas, bisabuelas, abuelas. ¿Y qué es? Cuando pintamos algo, cuando barnizamos algo, hay una diferencia entre lo que es el secado y lo que es el curado. Digamos que una pieza está seca cuando ya se puede tocar, cuando ya no pega, cuando no dejamos una marca, sea en la pintura, sea en el barniz, pero no quiere decir que esté curada. A veces una pintura, un barniz, lleva 24 horas en curarse, 48 o hasta 15 días en algunos tipos de pintura o de barniz. Y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando pintamos una puerta, una ventana, un cajón, una caja, cuando cerramos la puerta, cuando cerramos la ventana, hay dos partes que se tocan: el marco y la puerta, el marco y la ventana. En el cajón y la parte donde entra ese cajón, que es otra pieza. En una caja, la tapa y la parte de abajo. Y puede estar seco, pero puede no estar curado. ¿Y qué pasa? Se van a pegar. Se van a dejar una marca. Puede hasta en una puerta o una ventana arrancar la pintura. Y aquí entra nuestro elemento fantástico, maravilloso, económico y práctico. Mirad, os voy a dar el ejemplo de una caja que esta hice el tuto y que la tengo para mis pinceles con el depósito para el agua, que son de acuarela, aunque se pueden utilizar para otras cosas. ¿Qué pasa? Yo aquí le di cartapesta, le di pegamento blanco escolar, le di barniz, lo mismo de este lado, lo mismo de este, aquí con pintura y pegamento. Y esta parte va a estar en contacto con esta. Secado está y curado. No sé. Entonces, para evitar disgustos, frotamos la vela en toda la zona que está en contacto una con la otra. No hace falta mucho. Como veis, no sé si la cámara lo aprecia o no, queda como más mate. Le doy de un lado, le doy de otro y de otro. De todos los lados, vamos. Pero también, y como de refuerzo, también le doy en la parte interior, la parte que va a tocar y rozar. Sirve cera de abeja también. Pero una vela. Le
damos y le damos. No hace falta más. Y con esto nos aseguramos, primero, que desliza mejor. Segundo, que no va a pegar. Tercero, que aunque no esté curada la pintura, el barniz y todo el proceso que hicimos, con esto no se va a estropear. Otro ejemplo, otra caja que hice. Esta tiene más roce todavía, porque hay una parte que entra en otra parte y una parte que va a quedar pegada a otra parte. Más de lo mismo, las zonas de roce. Colocar un poco de cera. ¿Esto va a estropear el trabajo? No. No va a estropear ni el barniz, ni la pintura, ni el pegamento. Si tal, se agarrará un poquito más de polvo, pero con tal de pasar un pañito, lo tenemos clarísimo. ¿Veis? Un poquito aquí, un poquito aquí y en las laterales. Más de lo mismo. Aquí también lo ponemos. Es esta cajita para guardar mis cables. Otro poquito por acá. Y esta parte que va a tocar en esta, también, ¿veis? La cera se va deshaciendo. Además esta tiene otra cosa. Como tiene olor, le va a dar ese olor bueno a nuestro trabajito. Mirad, esto ahora va como la seda. Va como la seda. No se pega, no va a haber problema. Y lo podéis hacer en puertas, en ventanas, en cajones. No tienen por qué estar pintados. A veces el cajón que rasca, que no sale. Ponerle un poquito de vela y ya veréis que marcha. Va a tope, como si le pusiéramos unas gotitas de aceite en las bisagras. Vuela el cajón. Y no os olvidéis, siempre que pintéis, no vais a estar con la puerta abierta, por ejemplo, 48 horas, porque la pintura, aunque seca, no ha curado. Un poquito de cera. Son los secretos de nuestras abuelas. Aquella sabiduría que había y que hasta los días de hoy nos sirven. Y qué buena sabiduría esa. Bueno, es el truco que hoy tengo para vosotros. Espero que os guste y nos vemos. Mientras tanto, no olvidar que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. ¡Chao! ¡Nos vemos!